Buenas y bienvenidos. En este video voy a hablar del proceso de incorporación. ¿Qué es el proceso de incorporación? Sería simplemente un nombre a eso que yo tengo que hacer para llegar a tocar algo. Algo que no toco todavía. Si yo quiero tocar algo, no lo puedo tocar todavía. ¿Qué es lo que tengo que hacer para incorporar la obra, la música a mí y para poder llegar a tocarlo? Muchas veces se dice, bueno, tenés que estudiar. Sí, estudiar en realidad no significa nada. Lo que es importante, ¿qué es lo que hacemos en este momento que llamamos estudio? Podemos hacer diferentes cosas. Entonces, el proceso de incorporación, me gusta ese nombre porque es que yo estoy incorporando conocimientos a mí, adentro. Y con esos conocimientos puedo tocar. Es realmente que algo entra en mi cuerpo, en mi cerebro, en mis manos y se traslada después al instrumento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que algo que no toco todavía yo lo pueda tocar? ¿Qué es lo que tiene que pasar adentro? Básicamente lo que tiene que pasar es que se tiene que construir memorias. Hablo de eso en otros videos. Principalmente tiene que haber una memoria auditiva y una memoria motriz. Es decir, yo tengo que saber qué es lo que tiene que sonar y mi cuerpo tiene que mover el instrumento. Los dedos, los brazos, las piernas, todo lo que se tiene que mover en función de lo que tiene que sonar. Entonces, la memoria auditiva y la memoria motriz. Junto a eso también está lo que yo llamo la memoria visual, que no sería la gráfica, no sería la partitura, sino sería la imagen interna que tenemos cuando tocamos. Como no vemos el teclado, pero hay alguna imagen de formas, de posiciones y demás, y esa se construye adentro también. Eso sería lo básico, porque yo puedo llegar a tocar algo sin saber qué notas estoy tocando, qué acordes estoy tocando y tocarlo bien, porque si lo tengo bien en el oído y mis dedos van, mi cuerpo se mueve, va a funcionar. Con lo cual uno tiene que saber eso. Si yo quiero en realidad hacer algo que todavía no lo puedo hacer, sea lo que sea, específicamente hablamos de tocar alguna pieza o alguna obra en el bandoneón, pero es aplicable en todo. Lo que tengo que hacer es construir memorias. Ese sería mi trabajo. Ahora voy a tomar una partitura o quiero sacar algún tema. Cuando me voy a estudiar, lo que voy a hacer es construir memorias en mí. Es un proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál sería la metodología? Entonces, voy a mencionar 3 puntos que son las claves, digamos. Esas son las claves que si tienen que acordarse de algo, serían esos 3 puntos. Primero, el trabajo en sección. Trabajo en sección significa que yo tengo que tomar porciones de lo que voy a incorporar y esas porciones tienen que ser las porciones que yo pueda incorporar. Es exactamente como en la comida. No, si tengo un plato lleno de comida, no puedo comer todo junto. Tengo que comer bocados. Y depende de la comida y la boca del que come, lo tengo que fragmentar de diferentes maneras, de porciones. Entonces, secciones, el trabajo en sección significa que yo estoy haciendo un zoom, un enfoque, estoy ampliando una parte y estoy trabajando solamente en esa parte. Y ahora voy a incorporar solamente esa parte. Y después voy a incorporar otra parte. Y esa parte, esa sección, puede ser 4 compases, puede ser un acorde, puede ser 2 notas, puede ser 8 compases, puede ser un pasaje. Todo depende del caso, de la música. Y depende de la experiencia del que está estudiando y de los conocimientos que tiene. Entonces eso es muy variado. Y también uno lo puede ir variando a medida que uno está trabajando y estudiando.
Pero en términos generales lo que uno se tiene que acordar, que si yo tengo que estudiar ahora toda una obra, yo la tengo que fragmentar, la tengo que incorporar en porciones. Entonces el trabajo en sección y tengo que identificar cuáles son las secciones. Eso lo vamos a ver en el segundo video con ejemplos específicos. Ese es el primer punto. El segundo punto sumamente importante es que yo tengo que tener una visualización, una imagen interna de lo que tiene que sonar. Es decir, si yo voy a tocar algo o voy a tratar de incorporar algo que yo no sé cómo tiene que sonar, es muy difícil, porque ¿cómo sé si lo que estoy tocando está bien, está mal? Primero, tengo que crear una imagen interna en esta sección de qué es lo que tiene que sonar. Ahora, ¿qué es lo que tiene que sonar? Puede tener diferentes factores, porque la música, diferentes aspectos. La música tiene alturas, puede ser polifónica, tiene rítmica, tiene muchos aspectos. Entonces, principalmente, lo que yo tengo que tener claro es la rítmica. Eso sería un punto indiscutible, que yo lo tengo que tener claro. Por más que yo no incorpore enseguida la rítmica, porque tengo que poner las posiciones o lo que sea, yo tengo que tener claro eso. Y una manera muy buena y relativamente fácil de hacer eso, en caso que uno trabaje con música escrita, sería solfearlo. Ahora, en el solfeo puede haber diferentes aspectos también. Puede haber la altura, la articulación, la rítmica, la dinámica, la intensidad. Yo lo que sugiero es que ponerle enfoque en principio, nombre de la nota, la rítmica y la articulación. Tomando en cuenta que lo más importante sería la rítmica, porque los otros elementos se podían hacer después también. Entonces, tengo que crear una imagen interna de lo que voy a incorporar. Si es algo que ya conozco, que ya escuché, bueno, se crea una imagen interna, pero yo tengo que identificar exactamente lo que estoy trabajando, cómo tiene que sonar, por lo menos en algunos aspectos, por más que no sea todo. ¿Ok? Entonces ese sería el segundo. Y el tercer punto, que es cómo funciona la incorporación, la construcción de la memoria, funciona por repetición. Pero no solamente repetición, sino por la buena repetición. Eso es algo muy importante. Porque si yo repito algo que no está como lo que yo quiero incorporar, se fija eso. Entonces se fija. La mente no tiene, no discrimina. Si yo repito mal, se fija mal. Entonces yo tengo que tener cierto cuidado con eso, de tratar de repetir bien. Se entiende que si yo tomo una sección y la empiezo a trabajar, trato de llegar a la buena primera repetición. Puede ser que yo me equivoque en el camino. Puede ser que tenga que reducir la sección porque es demasiado grande. O puede ser que la esté tratando de ingerir, que esté tratando de llegar a una buena repetición de esta sección. Bueno, pero una vez que llegué a una buena repetición, la pude tocar bien una vez, eso lo tengo que volver a repetir y repetir y repetir. Y no es solamente en el momento que estoy haciendo eso, digamos, en esa sesión de estudio, sino que el día siguiente tengo que volver a la misma sección y volver a repetir para fortalecer la memoria. ¿Ok? Entonces la repetición es una herramienta muy fuerte. No es la única como para construir memoria, obviamente, pero funciona y es la manera que nos es más accesible al momento de trabajar. Porque uno podría hacer tal vez un trabajo más mental, de visualizar la posición, de tener una super concentración en el momento, y lo hace una vez y queda eso grabado,
pero igual uno lo va a tener que volver a tocar muchas veces. Entonces, directamente se puede encarar la repetición y eso no significa que tiene que durar muchísimo tiempo. Si yo trabajo en una sección, tengo la imagen interna de qué es lo que tiene que sonar en esa sección, trato de tocarlo bien una vez, cuando lo logré, en el tiempo que yo lo pueda tocar, en las condiciones que yo lo pueda tocar. Condiciones me refiero al tempo, a la articulación, a lo que sea. Yo puedo cumplir con lo que tengo que incorporar de alguna manera. Las notas, la rítmica, etc. Una vez que llegué a eso, lo tengo que repetir ahora para fijarlo. Ahora estoy haciendo el trabajo de fijación. Ahora, algunos habrán visto el video de no al martillazo. Hay que diferenciar entre buena repetición y martillazo. Martillazo sería entrar en un loop que yo trato de tocar y trato de tocar y me equivoco y trato de tocar y me equivoco y otra vez y otra vez y otra vez. Y todo eso es perder tiempo, básicamente. Si yo no lo puedo tocar después de 3 intentos más o menos, entonces significa que yo tengo que simplificar la sección. Esa sección tiene que ser más corta, tengo que tal vez separar las manos para aclararlas, tengo que tocarlo más lento, tengo que simplificar algo. Si simplifico muchísimo voy a llegar a una nota y eso seguramente que yo puedo hacer, porque pongo el dedo sobre la tecla y ahí eso lo puedo hacer. Pero eso también significa que yo lo tengo que fijar eso, porque tengo que preparar la mano en esa posición, en esa tecla, y lo tengo que memorizar eso tiene que construir memoria ahí. Eso se ve mucho en las primeras clases, cuando alguien empieza recién y está buscando la tecla. Entonces llega un momento donde la mano, digamos, hay una memoria motriz que aprende a ir directamente a esa posición. Bueno, esa primera tecla también significa construcción de memoria. Y si yo toco una fuga a 3 voces o un arreglo de tango o lo que sea, es lo mismo. Es una secuencia de posiciones que están construidos en la memoria, de todo lo que mencioné anteriormente. En realidad, lo que estoy tratando de transmitir por eso, con este video, es que el proceso es igual. No es porque uno toque cosas más complicadas o más simples que haya mucha diferencia. Hay una diferencia en la experiencia del que está estudiando y entonces algo puede parecer más fácil y otra cosa más difícil. Si yo ya tengo memorias construidas, entonces parece más fácil porque no tengo que reconstruir todas esas o empezar a construir todas esas memorias. Esa es la única diferencia. Entonces voy a hacer un resumen de todo lo que dije anteriormente. Los 3 puntos importantes para la incorporación sería el proceso en lo cual yo construyo memorias para poder tocar algo que no toco todavía, o cualquier cosa que yo quiera hacer que no hago todavía. Sería el primer principio del trabajo en sección o en porciones o en fragmentos o como uno lo quiera llamar, en secciones. Segundo, tener una imagen interna de lo que yo quiero hacer, lo que tiene que pasar, cuál es el objetivo, cuál sería el buen resultado. Porque si yo no sé cuál es el buen resultado, bueno, lo hago y espero que, ahí salió, ¿cómo sé que salió? Yo tengo que poder comparar con una imagen interna o externa. Bueno, también puede ser, pero que uno escuche otra cosa. Pero si yo quiero tocar algo que escucho de afuera, escucho eso de afuera, lo internalizo, sé si lo que estoy tocando está bien o está mal. Igual significa una imagen interna. Y tercero, que la fijación, la construcción de la memoria se produce por repetición y específicamente por la buena repetición. Entonces lo que uno tiene que buscar es la buena repetición. Bueno, espero que estos conceptos les sirvan.
En el segundo video voy a tomar algunos ejemplos para ver cómo podemos analizar una sección, cuáles son los elementos que tenemos, porque una cuestión muy importante, aparte de tener todas esas herramientas, es qué es lo que pasa cuando yo me encuentro con la música, cómo yo incorporo eso, cuál es el material que yo tengo enfrente, qué es lo que yo tengo que incorporar. Si yo sé qué es lo que tengo que incorporar, es más fácil de organizar el trabajo. No es más fácil de hacerlo porque siempre lleva trabajo, pero es más fácil de organizar el trabajo, y eso es lo que vamos a ver en el segundo video.